Ya, entonces nos habíamos quedado en el tema de la leucocoria. Vamos a terminar este tema. Entonces, la leucocoria, para recordarles chicos, es la pupila blanca, leucocoria. Hay varias causas para hacer el diagnóstico diferencial que nos podría presentar leucocoria. Vamos a hablar de las más importantes, que es la que más me interesa que sepan. Dentro de las anomalías del desarrollo vamos a tocar el tema de la vascularización fetal persistente. Ya hemos hablado de catarata congénita dentro de las anomalías del desarrollo. Vamos a hablar dentro de inflamaciones, o sea, las causas de leucocoria, inflamaciones. Vamos a tocar el tema de la toxocaria y toxoplasma. Luego vamos a hablar de los tumores en leucocoria y retinoblastoma y de las, básicamente, tenemos retinoblastoma, vascularización fetal, retinopatía del prematuro y toxoplasmosis congénita, que son los temas de leucocoria que vamos a tratar. Entonces, vamos a empezar con el retinoblastoma. Entonces, el retinoblastoma es un tumor maligno embrionario de origen retiniano, intraocular más común de la infancia. Se origina de las células del neuroectodermo, que es la capa de la retina destinada a convertirse en la capa de célula de los fotorreceptores. Es el séptimo más común en malignidad en la población pediátrica y si no se trata puede provocar la mortalidad en el 100% de los casos. Pero si el tratamiento es oportuno, la sobrevida del paciente es del 90%, que reciba tratamiento obviamente, y no tiene, en este caso no hay, es el más frecuente de los niños. Acá dice que es el 3% de todos los cánceres infantiles, 5 al 10% hay una herencia autosómica dominante, pero ambos genes deben estar dañados para desarrollar la enfermedad. Las metástasis, en este caso, en este tumor, aparecen entre el primero o segundo año del diagnóstico y sin tratamiento, como les digo, lleva a la mortalidad del 100%. No hay preferencia en sexo, raza o ojo, ¿no? En cuanto a la genética de este tumor, se ha detectado que hay una mutación de la proteína RB codificada por un gen supresor tumoral denominado el RB1 en el brazo largo del cromosoma 13. Entonces, la causa hereditaria o por mutación de esta cromosoma, primero, tiene que haber un alelo que haya mutado en todas las células corporales. Segundo, hay un suceso mutágeno posterior que afecta al segundo alelo del tumor. Luego están los tumores bilaterales y multifocales. El cuarto es la predisposición a desarrollar tumores en otras zonas, como el osteosarcoma, el pinealobastoma, o sea, una de la glándula pineal. El osteosarcoma es el segundo tumor que causa mortalidad. O sea, o mueren por el retinoblastoma o por la metástasis, en este caso, ¿no? Como quinto punto, hay un mayor riesgo del desarrollo de estas metástasis en el caso también de que reciban tratamiento con la radioterapia. En algunos casos de un solo ojito, cuando hay mutación germinal transmisible. En el caso no hereditario por mutación somática, en estos casos son de la mayoría de los casos retinoblastomas. En el caso no hereditario, o sea, la mayoría de los casos son no hereditarios por mutación somática. Luego tenemos los tumores unilaterales no transmisibles y los que no predisponen a un segundo cáncer no ocular. Aquí no se dan los osteosarcomas. Bueno, en realidad, lo que tenemos que saber de esto del retinoblastoma, básicamente es esto. La parte esta, que es el tumor maligno de origen retiniano intraocular, el origen, ¿sí? Luego tienen que saber la parte esta de la genética, la mutación de la proteína RB y en qué cromosoma está. Luego tienen que saber que en los casos unilaterales, perdón, que los casos hereditarios, el 40% afecta a los dos ojitos y en los casos esporádicos, el 60% generalmente se afecta un solo ojito. Acá les puse cómo se presenta en el caso genético, cómo es cuando es un nuevo paciente y la parte de cómo tienen mayor afección
pero esto no hace falta que lo sepan, lo pueden tener ahí como información, cómo es la herencia. Y entonces hemos quedado la definición, de dónde es el origen, la genética y cómo son, qué porcentaje se presentan ambos, ¿no? Si son hereditarios o no son hereditarios. Luego tenemos dentro del retinoblastoma, ¿cuál es el signo más común? Es la leucocoria. Eh, Esto puede resultar por varias causas, el reflejo del mismo tumor, o puede ser por secundarismos al tumor, que sería, por ejemplo, un desprendimiento de retina causado por el tumor, una desviación del ojito causado por el tumor, un glaucoma causado por el tumor. Entonces ahí te dicen los porcentajes más o menos, cómo se presentan los secundarismos y se los diagnostica por la presentación de otra patología, ¿no? Como hemos dicho. Entonces, leucocoria en el 60%, desprendimiento de retina, estrabismo y glaucoma. Esas son las otras formas de presentación que tiene el retinoblastoma. Otras cosas que podemos encontrar ya en muy poco porcentaje, en un 5%, pueden ser que anisocoria, o sea, diferentes tamaños de ojitos, disminución de la visión o pobre visión. Podemos encontrar nistagmus, podemos encontrar también ifema, que es un sangrado ya intraocular. Entonces, acá te dice que en países en vías de desarrollo, lamentablemente el diagnóstico ya es por una enfermedad extraocular, ¿no? Ahora, en cuanto a la edad de presentación, el diagnóstico generalmente se realiza ya a los 18 meses. El 90% de los pacientes es diagnosticado antes de los 5 años y en niños con una afección bilateral, esta enfermedad se presenta en realidad a partir de se puede, más que presentarse, se detecta, ¿no? Porque ambos ojitos están afectados a los 13 meses de edad. Cuando hay historia familiar conocida, ya se detecta a más temprana edad porque ya existe el antecedente y existe la recomendación médica de evaluar, en este caso, a más temprana edad a sus hijos. Y en niños con enfermedad de un solo ojito, ya se va a detectar muchísimo más tarde. Entonces, esto es en realidad, en general, no por la edad en que se desarrolla la enfermedad, sino por la edad en que generalmente se puede detectar la enfermedad. Si hay historia familiar a más temprana edad y si es un solo ojo afectado, casi a los 2 años recién. En cuanto a la evaluación y screening, hay que tener en cuenta que la parte genética y molecular, por eso les decía que deberían de conocer el tema de dónde se presenta la mutación, es importante. Se hace el estudio cariotípico de los pacientes. Todos los pacientes con retinoblastoma, tanto digamos, no solo el paciente, sino los hermanos deben ser evaluados. Luego, más o menos a los 6 meses hasta los 5 años de edad, si no se ha presentado la enfermedad, deben continuar en evaluaciones los familiares de los pacientes que tengan retinoblastoma. En cuanto al diagnóstico, hemos dicho que existe en el 60% de los casos, el signo más común es la leucocoria. En este caso, por eso es importante evaluar el tema del reflejo rojo pupilar en los niños y lactantes. Eh, Luego se hace el examen del fondo del ojo por oftalmoscopía indirecta, que se acuerdan que podía evaluar hasta la extrema periferia o hasta la hora cerrata. La oftalmoscopía directa solamente podíamos ver fondo de ojo. En el caso de los niños o de recién nacidos y lactantes, todos estos estudios lamentablemente se realizan bajo anestesia general o bajo sedación, porque el niño no colabora. Entonces es también complicado hacer estas evaluaciones en servicios comunes. En este caso hay que estar con un servicio de anestesiología y anestesiólogos pediatras, ¿no? La idea es evaluar si es un tumor o varios tumores, o si hay siembriavitia, que significa que ya hay metástasis a nivel del vitrio. En el segundo caso se utiliza, aparte de la observación directa, se utilizan ecografías para ya medir y localizar el tumor. Se realiza también tomografías de cabeza y de órbita, en este caso para detectar el tumor secundario, que sería el pinealoblastoma. Luego también se realizan resonancias magnéticas, ya en este caso con sustancias de contraste, que es el gadolínio. En este caso también se puede observar el retinoblastoma ya
cuando te dicen retinoblastoma trilateral es porque ya hay metástasis en otra zona. Luego se hace ya biopsias de médula ósea, scan óseos, punción lumbar, pero generalmente el diagnóstico es rutinariamente hecho sin confirmación patológica por la invasión orbitaria, o sea, cuando ya hay metástasis, y por la siembra vítrea, ¿ya? Por la invasión a nivel del ojo en sí. Luego tenemos que hay, en cuanto a la parte patológica, a la parte de anatomía patológica, hay diferentes patrones. Esto es importante en realidad conocerlo, el exofítico, el endofítico y el mixto, porque según el tipo y diferenciación que tengan en la parte ya anatomía patológica, van a ser el grado de malignidad, ¿no? El grado 1 es todavía un tumor que todavía está diferenciado, el grado 2 está moderadamente diferenciado, el grado 3 medianamente indiferenciado y el grado 4 ya que es indiferenciado, que en el grado 3 y en el grado 4 ya son de mal pronóstico. Básicamente, entonces, la anatomía patológica en el retinoblastoma nos va a poder indicar el pronóstico según el tipo de célula que se encuentre, ¿no? La parte de diferenciación. Acá, por ejemplo, les he puesto una imagen del fondo del ojo exofítico, del tipo de tumor exofítico, que invade, digamos, hacia la parte intraocular, hacia la parte de adentro del ojo. Con estos son los que hacen las siembras vítreas. Y tenemos entonces como generalmente se podría observar un retinoblastoma exofítico y un endofítico con la leucocoria en ambos, ¿no? Luego tenemos que conocer que hay una historia natural del tumor. Entonces, hemos dicho que el tema del diagnóstico temprano es lo más importante, pero que lamentablemente en países en desarrollo los diagnósticos son tardíos, ya cuando hay metástasis. Entonces, sabemos que si no tratamos este tumor va a llevar a la mortalidad por la metástasis que también tienen y porque la vía, digamos, de metástasis que tiene son por todas las vías, digamos. Se puede invadir por el nervio óptico, por el espacio subaracnoideo, por la sangre, puede llegar al pulmón, al hígado, al vaso, a la médula ósea, puede llegar al cerebro y también por la vía local o conjuntival puede hacer una invasión a través del sistema linfático. Entonces, vemos que este tumor maligno tiene muchas vías de metástasis y ello va a hacer que sea tan grave el detectarlo tardíamente. Entonces, también debemos saber que con tratamiento se puede curar, que en el caso de los retinoblastomas, en caso obviamente de la metástasis que tengan, si se llama trilateral o bilateral, en este caso ya obviamente va a depender mucho de la anatomía patológica y del grado de eh, invasión que tenga el tumor. Eh, el tratamiento, en realidad, acá les voy a mostrar esta fotito. Acá hay como una clasificación donde nos indican los tipos, según el tipo de tumor, hay en este caso 7 grados. En el grado A, los tumores están solo en la retina y tienen estos tamaños. En el grado B, también están en la retina, pero ya están cerca de la papila o del nervio óptico a nivel macular y todavía no hay invasión del vitrio, tampoco se encuentra desprendimientos de retina. En el caso C, ya en el grupo C, ya hay una siembra vítrea, o sea, ya hay una invasión a nivel del ojo en sí. Y en el D hay una siembra tumoral difusa, ¿no? Con bolas de nieve, así se los ve a los tumores. Entonces vamos viendo para que sepan, tampoco les voy a preguntar esto, pero para que sepan que las clasificaciones en cuanto a su tratamiento también van a depender mucho de si es un tumor, si son varios tumores, si hay invasión vítrea o no, y si están cerca o no de la mácula y del nervio óptico. En el grado E ya se habla que en este caso ya el tumor es extenso, ya no hay potencial de visión. En ese paciente ya no vamos a pensar en salvarle la visión o hacer un tratamiento para todavía mantener su visión, ¿no? En este caso ya hay complicaciones, en este caso ya puede haber glaucomas, hemorragias vítreas, inflamaciones a nivel orbitario. Y en el caso ya F, en el grupo F, que ya se llama sería una clasificación ya extraescleral, en este caso ya hay invasión, ya sea por el nervio óptico,
ya puede haber metástasis a distancia, a través de la sangre, a través de la linfa, a través de cualquier vía, como les había comentado. Entonces, en cuanto a los tratamientos de retinoblastoma, los tratamientos en realidad van a depender mucho, bueno, del tamaño de los tumores, pero quiero que sepan que se hacen, si son pequeños, todavía se piensa en salvar la visión. En este caso, hay termoterapia transpupilar con láser diodo. En el caso de tumores medianos se hace braquiterapia o quimioterapia. En los tumores grandes ya se hace una quimioreducción o se le retira ya el ojo. En este caso se tiene que extraer hasta 10 milímetros del nervio óptico porque ya hemos dicho que también se transmite a través de la vía óptica hacia el otro ojito. Si ya hay una extensión fuera del ojito, ya se hacen quimioterapias sistémicas con también enucleación. Y en el caso ya de metástasis, vamos a hablar mucho del tipo de célula y de la sobrevida que tenga el paciente, dónde está la metástasis, si hay afección o no del otro ojito, y ya se hace pues tratamientos ya más agresivos con quimioterapia, ¿no? Em, Les quería mostrar acá cómo sería el tratamiento en tumores pequeños. Se hacen radioterapias intraoculares. Este es como una placa, como una semilla, como dice acá, donde adentro de la semilla hay estos tubitos que emanarían, digamos, radiación. Entonces el tratamiento sería como localizado, ¿no? En este caso, obviamente, es en tumores pequeños, localizados a nivel del ojo que no hayan tenido todavía metástasis. El tratamiento, en realidad, lo que hay que hacer, si no se puede salvar la función, es tratar de salvar el órgano, y si no se puede salvar el órgano, se trata de salvar la vida del paciente, ¿no? Obviamente que todos los tratamientos quimioterápicos tienen secuelas y acá les pongo las secuelas que normalmente son, inclusive, como les había dicho, por los tratamientos de recibir tanta radiación, ¿no? En el caso de la radioterapia. Entonces podemos tener como tumor provocado por la radiación el tumor de huesos, el osteosarcoma. Podemos tener también tumor de partes blandas, el sarcoma de los tejidos blandos, podemos tener el melanoma cutáneo, el pinealoblastoma. Entonces, en lo que hablan en cuanto a lo que serían las secuelas del tratamiento, podemos tener también reactivaciones o por el tema del mismo tratamiento, tener un tumor secundario, ¿no? Entonces, en el caso del riesgo de pacientes que tengan un retinoblastoma hereditario, el riesgo de desarrollar u otro tumor es del 1% al año y del 40% hasta los 40 años, ¿sí? Entonces, el tratamiento en realidad va siempre enfocado al consejo genético, ¿ya? Hay que explicarle a los padres que se les hace los estudios, como les dije, de cariotipos, y se les explica si van a tener o no posibilidades de tener un hijo afectado. Obviamente que si tienen una carga mayor, o sea, ambos padres tienen esta posibilidad, es mejor recomendarles no tener hijos, pero bueno, los tienen y no tienen uno, tienen dos, tres, y lamentablemente terminan todos los hijos ciegos cuando no han tenido ya una metástasis, ¿no? A distancia. Entonces, cuando uno de los padres está afectado es el 50%, ¿no? Pero cuando ya hay una carga genética de ambos padres, pueden llegar a tener toda la descendencia con el tumor, ¿no? Con el retinoblastoma. Hay una clasificación también que les muestro acá, que es general de retinoblastoma en base al tumor, al tamaño, si hay o no siembras vítreas, si hay o no ya invasión a nivel todavía del ojo y si ya están con invasiones o metástasis a distancia. Tampoco lo van a saber, chicos, pero se les quería mostrar para ver entonces cómo es el tema de las clasificaciones, cómo son en base a las clasificaciones y el tipo de celularidad, los tratamientos y también para que sepan que si ven alguna vez a algún paciente con leucocoria, lo refieran inmediatamente porque sí podría ser en este caso como uno de los diagnósticos diferenciales mortales en el caso de los niños, ¿no? Entonces, esto es lo que quería conversarles de lo que es el retinoblastoma.
Vamos a ver ahora la otra patología como diagnóstico diferencial que tenemos, que sería en leucocoria, que es la persistencia de vascularización. Cuando ustedes me hicieron el dibujito, por ejemplo, que les decía que me hagan el esquema del globo ocular, algunos dibujaban pues con así, como la arteria hialoidea ahí, y eso no es correcto, sino sería esta patología, que sería un tejido fibrovascular reminente que queda sobre la papila, que se llama papila de Bernstein, o los restos que continúen adheridos, porque acuérdense que acá atravesaba la arteria hialoidea en la parte embrionaria, y que esta arteria hacía o formaba parte de la circulación o de la irrigación del segmento anterior, pero espérenme un segundito que se me está acabando la batería. Mm, bien. Pero cuando en el nacimiento esto se tenía que atrofiar, la arteria hialoidea se obliteraba y tenía que desaparecer ese tejido membranoso. Cuando hay persistencia de esto, puede generar desde la leucocoria, que en este caso sería como que generaría como una catarata, y también un desprendimiento de retina, que también se vería como leucocoria. Eh, Acá les voy a mostrar cómo es, ¿no? La parte, digamos, ya congénita, digamos, en embrionaria, el tema de la arteria hialoidea, cómo es el flujo de su circulación, ¿no? Hasta el segmento anterior. Em, entonces, acá, en la parte embrionaria, existe todavía la membrana pupilar, que es como que no se ha abierto la pupila, y la túnica vasculosa lentis es justamente la irrigación que todavía tiene en esa etapa la arteria hialoidea hacia el segmento anterior, en este caso el cristalino. ¿Cómo se observa esta imagen en cómo es la leucocoria? Hemos dicho la pupila blanca, acá podemos pensar que es una catarata, o podemos ver que hay algo adentro, ¿no? Que está como que por dentro. Entonces, esto sería la persistencia del vítreo primario y la arteria hialoidea. Entonces, recuerden entonces que esto también forma parte de un diagnóstico diferencial del leucocoria. En este caso, obviamente, si ya hay complicaciones como desprendimiento de retina y todo esto, puede ya, obviamente, tener un mal pronóstico la visión del paciente en ese ojito por esta afectación. Luego vamos a hablar de la retinopatía de la prematuridad. La retinopatía de la prematuridad, en este caso, o también conocida como fibroplasia retrolental. Retrolental se refiere a algo que está detrás del cristalino. Esta afección es una afección de tipo vascular, de tipo proliferativo de la retina periférica, ¿ya? No de la retina central. Empieza con la retina periférica porque está directamente relacionado con el empleo de oxígeno mecánico, o sea, un tratamiento mecánico de apoyo a los recién nacidos prematuros, sobre todo si estos nacen antes de las 32 semanas, o además tuvieran, o mejor dicho, bajo peso al nacer, sobre todo cuando nacen por debajo de los 1.200 gramos, y que ello le haya requerido el uso de oxigenoterapia. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno lo que hace es actuar sobre los vasos temporales periféricos de la retina, antes obviamente de las 40 semanas, por eso el crítico es 32 semanas, que aún todavía no están terminados, no se terminaron de formar. El oxígeno suplementario va a provocar un espasmo, una vasoconstricción, y esto va a provocar como infartitos en estos vasos de la retina, lo que va a provocar isquemia. Cuando uno retira el oxígeno, por la falta de oxígeno, digamos, en este caso, el cuerpo va a responder con la aparición de nuevos vasos. Ese es el problema, los nuevos vasos, los neovasos
porque no van a ser de buena calidad. Son como que van a tener unas paredes mal formadas, entonces van a tener mayor pérdida de, ya sea como una transvasación de los líquidos a nivel de la retina y lo que es sangre, cualquier sustancia eh, que no sea propio de la retina va a generar inflamación en la retina y esto va a generar las membranas y esto va a generar la atracción, o sea, el desprendimiento de retina, ¿no? Em, ¿Cómo se previene? Se previene y se está actuando mucho hoy por hoy en el tema de los recién nacidos, porque con el avance de la tecnología a nivel de la atención del recién nacido, cada vez están naciendo niños y sobreviviendo niños con menores edades gestacionales o bajos pesos por los avances que se ha hecho en cuanto a al mantenimiento en el neonato, ¿no? O sea, hay mejores tratamientos y todo eso, entonces el bebé termina sobreviviendo. Pero la secuela sería esta, ¿no? Que pueda quedar ciego o con alteraciones. Entonces, como tratamiento, dice acá, perdón, eliminar todo tejido avascular. En este caso se hace con un láser diodo o criocoagulación, que es con frío de los neovasos. También cuando se ve que este tejido está traccionando, se realiza el desprendimiento o la limpieza, digamos, de estos tejidos fibrovasculares para evitar que provoque un desprendimiento de retina. Se habla de la vitamina E, que durante los periodos de poca oxigenación, perdón, de mucha oxigenación mecánica, hiperoxia, pueden tener un efecto protector, ¿ya? La vitamina E. Y también se está iniciando, ya se están haciendo en estos bebés tratamientos con medicamentos que son antiangiogénicos que están funcionando muy bien. O sea que los antiangiogénicos lo que básicamente hacen es hacer desaparecer esos neovasos que podrían generar inflamación en la retina y que esa inflamación podría conllevar a un desprendimiento de retina. Ese sería básicamente como prevención y como tratamiento lo que se hace. Entonces, para que recordemos, es una retinopatía neovascular. La retinopatía es unos neovasos que normalmente se va a ocurrir en pacientes de muy bajo peso y que hayan recibido oxígeno. El tiempo que han recibido oxígeno es muy importante porque es, obviamente, mientras más tiempo hayan recibido, peor van a tener más infartitos, más neovasos. Normalmente, el 90% puede llegar después de que tuvieron, en algún momento presentaron signos de retinopatía, pueden resolverse sin que le hagas nada y solo el 10% va a ir progresando y va a llegar a requerir algún tratamiento porque lo puede dejar ciego. Entonces, en este caso ya hemos dicho que los tratamientos son el láser terapia o ya las cirugías de vitrectomía o ya si hay un desprendimiento de retina, ¿no? La retinopexia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Es pérdida de la visión a nivel, empiezan con la parte periférica, pueden no ver muy bien y pueden tener molestias o deslumbramientos. Esto es cuando la retina ya se está siendo traccionada, es como que genera esas como descargas eléctricas en la visión, que lo pueden hacer con el ojo cerrado, inclusive verlo. Y esto, obviamente ya nos está hablando de una complicación de la retinopatía diabética por la atracción que está generando a nivel de la retina. Eh, en este caso, para que conozcan, tampoco me importa que lo sepan, cómo se clasifican los grados de severidad en base a la ubicación de las lesiones de la retinopatía. Están relacionadas al nervio óptico. Hay tres zonas, la zona 1 que está en la parte central, la zona 2 ya es un anillo alrededor ya de esta zona, digamos, que va a llegar hasta la hora serrata. Y la zona 3 en este caso, es en la parte del remanente de la retina en el lado temporal. Es la única parte de la retina que llega a vascularizarse, dice acá, ¿no? Para que sepan que existen tres zonas, que las zonas se las dividen como relojes, entonces zona 1, zona 2 y zona 3, y todo va a ir relacionado de adentro para afuera, va a ser en realidad menos peligroso, porque la zona 1 y la zona 2 tienen dentro de su
zona, digamos, para repetir, cosas importantes como la mácula, como el nervio óptico, ¿ya? Entonces, ya sabemos cómo se los clasifica. Hemos dicho las causas y el tratamiento, cómo se previene y cómo se trata. Y en realidad lo que empieza a ocurrir cuando empieza la retinopatía del prematuro es que hemos dicho no hay una buena vascularización de toda la retina. Entonces la retina lo toma como falta de oxígeno y eso genera que haya, según los estadios, eh, por ejemplo, en estadio 1 solamente una línea de demarcación, que como que acá hay vaso y acá no hay, como que en el 2 ya hay una zona más gruesa, más marcada. En el estadio 3 esa zona marcada ya se empieza a formar un tejido de fibrosis y ya en el estadio 4 ya hay un desprendimiento de retina, ¿no? Ay, pero bueno, entonces vamos a ver ahora la otra causa de leucocoria, que sería la toxoplasmosis congénita. O sea, nace ya el niño con esta alteración a nivel de la retina, que es porque o la madre era portadora y le transmitió a través de la placenta la enfermedad al bebé, que puede ser en este caso el toxoplasma o la toxocara, ¿no? Entonces recuerden que la congénita tiene esta triada, que es la triada de Sabin, que presenta esta nemotecnia chica, que tiene además de la cororetinitis, que es la inflamación por esta infección, se acompaña de un cerebro grande que tiene mucho retención de líquido, en realidad, que es la hidrocefalia, y también se acompaña de calcificaciones cerebrales, ¿no? Entonces ya nos vamos guiando qué síntomas podría tener un paciente con toxoplasmosis congénita. Entonces, dentro de lo que se ve en las evaluaciones, podemos encontrar en la retina la parte de la infección primaria. Podemos ver también la inflamación que afecta la coroides, por eso se llama retinocoroiditis, y se puede llegar a ver una lesión blanca, amarillenta, que puede haber o no inflamación del vitrio, ¿no? Como diagnóstico, entonces tenemos que ver la parte clínica de cómo se ven digamos, dilatamos la pupila y vemos esto, podemos sospechar cualquier cosa si no sabemos, pero en este caso se hace la serología y se descarta o no que el paciente haya tenido esta infección ya de la parte congénita. Entonces, cuando afectan estas lesiones la zona macular, que es la zona de más irrigación de la retina, em, es más complicado, más comprometedor la visión del paciente, ¿no? Más si afectó su mácula en ambos ojos. Ya van a ser con una visión subnormal, obviamente nunca va a recuperar esto. Bien, entonces esto quería hablarles de lo que es la leucocoria. Bien, entonces hemos visto en oftalmología pediátrica, para darles un repaso así, porque algunos no, creo que no han asistido, hemos visto patologías que están relacionadas con el desarrollo de la visión, patologías que pueden afectar o hacer correr riesgo de vida al paciente, y hemos dicho que es importante, bueno, como recuerdo en realidad, el tema del sistema cómo es el sistema visual del paciente, a qué se debe, qué es lo importante, cómo es que desarrolla su visión en el cerebro, cómo se hacen los exámenes de los niños o de recién nacidos, qué se utiliza para evaluarlos, cuánto ven, a qué edad empiezan a ver, a qué edad empiezan a madurar su desarrollo visual en el cerebro y tenemos que, a cuando ya tienen 7 años, normalmente ya tienen que estar al 100% desarrollados. Luego teníamos cómo evaluábamos a los niños y hablábamos de la ortotropía y de la ortoforia, que eran, tropía era una desviación permanente y la foria era una desviación que no era permanente y que se la provocaba o se buscaba con el test de Hirschberg, que era con el reflejo corneal, ¿no? Luego, en cuanto a cómo desarrolla la visión el niño, teníamos un cuadro de
cómo es el desarrollo de la motilidad, de la agudeza visual en el recién nacido, entre el mes y medio, a los 2 meses, a los 4 meses, al año y a los 2 años que ya estaría completamente desarrollada la visión de ese paciente, ¿no? Pero que a los 10 años terminaba de cerrarse el cerebro, que teníamos generalmente esta plasticidad de mejorar la visión en los niños hasta que están despiertos, digamos, hasta los 8 años, pero que tenían, perdón, sí, hasta la primera década de la vida, teníamos tiempo, ¿ya? Actualmente se dice que no, que deberíamos de no perder la oportunidad y según el grado de ambliopía que tengan, este, mm, o de falta de desarrollo, en este caso, podríamos todavía intentar levantar la visión, inclusive hasta los 21 años, no hay que perder la oportunidad. Ay, perdón. Vamos a ir acá. Luego, habíamos visto cuándo se debe llevar, cuáles son los signos de alarma para llevar a un niño a la consulta oftalmológica, cuando cerraba, cuando se frotaba, cuando encontrábamos que había una caída del párpado que afectaba el eje visual y sobre todo cuando encontrábamos que tenía leucocoria, ¿no? Los signos de alarma. ¿Cómo los valorábamos? Técnicas de valoración. Habíamos dicho que la mayoría se podían utilizar linternitas, que la luz que reflejaba con la linterna en el centro de la pupila, a nivel de la córnea, con la iluminación. Luego estaba los otros test, que son el test del cover and cover, que era ya para detectar estrabismos intermitentes, y el cover alternante, que es lo mismo, ¿no? Para detectar tropías o forias. Bien, el cover and cover. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Cuando necesiten que pare, por favor me avisan, ¿sí? Nos vamos a dar unos 5 minutitos de descanso para entrar en el otro tema. O quieren que les repita lo de refracción y ambliopía. ¿Alguien quiere? Lo que ya lo habíamos tocado en la anterior clase, que era la ambliopía, la falta de desarrollo de la visión, que podría deberse a diversas causas, eh, cómo se debe detectar a tiempo y cómo se debe estimular con la penalización, el tratamiento de penalización o bloqueo del ojito que ve, evitando que emita la señal al cerebro para que no le quede al cerebro otra que estimular el ojito que está bajo, ¿no? Ambliope o vago. Bien, si alguien me quiere hacer alguna pregunta, me la puede escribir en el chat y luego la conversamos. Unos 5 minutitos, chicos. Son las 2:57. ¿Les parece bien a las 3:05? ¿No está nadie? Sí. Ah, bueno, dale. 3:05. En la parte ya de retina, vamos a hablar de la retina, vamos a hablar de generalidades, en este caso la retina, para que recuerden, es donde se inicia el proceso de la visión, en la parte especializada del sistema nervioso, destinada a recoger, elaborar y transmitir las sensaciones visuales. Es una capa de estirpe neurosensorial, limita su superficie interna con el vitrio, eh, por delante termina integrada en el cuerpo ciliar a través de la hora serrata. En su parte central y posterior se distinguen la mácula, la papila, que es la parte de la cabeza del nervio óptico, ¿sí? Del segundo par craneal. Tenemos que saber que el delicado desarrollo embrionario de la retina a partir del diencéfalo hace que esta importante estructura pueda ser asiento de muchas enfermedades comunes en el sistema nervioso central y partícipe de anomalías congénitas variadas de este sistema. Sus manifestaciones se pueden observar mediante la oftalmoscopía, ya sea directa o indirecta, y se diagnostican con cierta facilidad porque las estructuras que la anteponen, hablamos del vitrio, del cristalino, del humor acuoso y de la córnea, son transparentes, ¿no? Que nos permiten evaluar el fondo del ojo, esa es la retina. Eh, el examen del fondo del ojo se va a convertir en una ventana abierta que nos va a permitir observar manifestaciones inclusive de enfermedades
propias de esta estructura y también asociadas como manifestaciones de enfermedades sistémicas. En este caso, lo que les quiero poner es que a través del fondo del ojo podemos estadificar patologías sistémicas, háblese de la diabetes, háblese de la hipertensión arterial, que muestra manifestaciones a nivel de la retina, ¿no? Entonces, como oftalmólogos, tenemos la obligación de evaluar la retina de los diabéticos, de los hipertensos, y si encontramos signos de alteraciones, que ya lo vamos a ver en patología sistémica, decirle a los especialistas, ya sean a los endocrinólogos, a los cardiólogos, cómo se encuentra el paciente, ¿no? Si hay signos de alarma en su tratamiento. Entonces, para recordarles que la oftalmoscopía monocular directa, esto lo hemos visto también, solamente podíamos observar el fondo del ojo, en ello podíamos observar la imagen real como, tal cual como lo observamos, de la papila, de la mácula y de las arcadas vasculares, y que la imagen nos proporcionaba solamente una imagen hasta el ecuador, ¿sí? Que en la oftalmoscopía indirecta, que es binocular, ya nos proporcionaba una imagen indirecta. Se habla de indirecta porque la imagen es al revés, está volteada, ¿no? En este caso no es real, es virtual, está invertida, magnificada entre 2 y 4 diámetros de lo que sería el fondo del ojo. Nos va a permitir ver hasta la hora cerrata, que sería esta parte, y la imagen puede tener hasta podemos llegar a evaluar hasta esta zona con la oftalmoscopía binocular indirecta, ¿no? Hasta 8 diámetros del disco papilar. Otra forma de evaluar la retina en la actualidad es a través de las tomografías, de la tomografía de coherencia óptica o OCT, que nos permitía evaluar inclusive anatómicamente con los últimos tomógrafos, las estructuras, o sea, todas las capas de la retina, que lo vamos a evaluar ahora, ¿sí? Podemos ver la fovea. Esta es la imagen típica de la mácula, donde ya se observa en esta parte de acá la coroides, en esta parte la fovea, y en la parte ya que está, esto sería la parte negra, esto sería el vitrio, y la membrana limitante interna. Y todas las capas de la retina según cómo sea el tomógrafo, ¿no? Nos puede detallar específicamente cada capa. Entonces podemos evaluar el fondo del ojo con la oftalmoscopía monocular directa, solamente el fondo del ojo, con la indirecta hasta la hora cerrata, con la tomografía de coherencia óptica podemos ver las capas a nivel ya de la retina, a nivel de la mácula. Se pide tomografía de mácula. Entonces, en este caso, cuando tenemos el oftalmoscopio habíamos visto también en semiología que el oftalmoscopio contaba con diferentes filtros. Estos filtros de luz nos ayudan a hacer evaluaciones más específicas con los filtros, ya sea la luz verde, por ejemplo, neritra, la luz verde que podemos seleccionar en el oftalmoscopio. Podemos ver más en detalle los vasos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también contarles que existen las pruebas ya de electrofisiológicas, que se llaman así, que ya es para evaluar si la vía visual, ¿no? Que ya nos permite detectar si hay o no alguna anomalía a nivel de la vía, que es el electroretinograma y el potencial occipital evocado, que no lo he puesto acá, pero sí también nos sirve para evaluar si hay o no conexiones desde la retina a través del segundo par hasta el cerebro, hasta la corteza visual. En este caso, el electroretinograma, acá les puse un dibujito, se le colocan así como electrodos, ¿sí? Estos electrodos emiten estas señales, entonces permiten evaluar si la vía está sana o tiene alguna alteración, ¿ya? Para que conozcan cómo se hacen los estudios. Vamos a recordar un poco la parte de la embriología de la retina. Hay dos estructuras laminares que se originan de una invaginación del cáliz óptico, de la copa óptica, de la capa ectodérmica. La capa externa se va a convertir en el epitelio pigmentario de la retina y la capa interna se va a convertir en la retina neurosensorial. Acá les he puesto un dibujito donde vamos a ver, para recordarles, ¿no? La parte embriológica
y cómo se hace el desarrollo a través de la copa óptica. El pedículo óptico sería lo que sería eh, mm, el tallo cerebral, porque es del diencéfalo, y cómo se va convirtiendo en base a esta fusión de esta fisura que se une. Recordemos también que habíamos nombrado que habían anomalías congénitas, en ese caso habíamos visto con los colobomas, que cuando no se unen estas dos, no se terminaban de unir, ¿no? Y ahí teníamos el coloboma de iris que podía llegar hasta la retina. Y en este caso, en esta fotito, les estoy mostrando cómo es, ¿no? Los remanentes hialoideos. eh, Acá tenemos la parte ya descriptiva del epitelio pigmentario, de la capa externa, y cómo la parte interna de esta, acá, en este dibujito. En esta se vería el epitelio pigmentario y la neuroretina, ¿no? Cómo se van uniendo y cómo se van obliterando los remanentes hialoideos, que también acabamos de hablar en pediatría, que eso formaría la fibroplasia retrolental o vasculatura persistente por persistencia de la vasculatura hialoidea, ¿no? Vamos a recordar cómo es la irrigación de la retina. La retina tiene dos sistemas de irrigación. Las capas externas de la retina están irrigadas por la coriocapilar, o sea, de la coroides, ¿ya? Desde el epitelio pigmentario hasta la plexiforme externa, y las capas internas están irrigadas por la arteria central de la retina, desde la nuclear interna a la limitante interna. Esa es la forma de irrigación de la retina. La arteria central de la retina, recordemos, y lo han dibujado algunos, entra con el nervio óptico, se localiza a nivel de la papila en el centro del nervio óptico, se dobla y con la vena del lado temporal va a atravesar la lámina cribosa. Va a descansar superficialmente sobre la cabeza o sobre la papila del nervio óptico y está cubierta solo por una capa de glía y se va a dividir en dos ramas, superior e inferior, en la retina, y que esa irrigación era terminal. Luego tenemos las ramas de la arteria central de la retina, que son de 6 a 12 vasos pequeños. Están las arterias centrales colaterales y las ramas terminales. La rama superior e inferior se dicotomizaban a nivel nasal y temporal. En la parte temporal estaríamos hablando ya de la parte de la mácula, ¿sí? Y se van dividiendo, se van subdividiendo, dicotomizando, hasta llegar a la hora serrata, donde terminan en capilares que no se anastomosaban. Acá se puede ver, ¿no? El tema de cómo entran y cómo se van subdividiendo hasta la hora serrata. Acá se ve oscuro en la parte de la fobia porque es una zona avascular, ¿ya? En la región macular está irrigada por ramas de los vasos temporales, esto es temporal y esto es nasal, pero la fobia es avascular, recuerden eso, por favor. Acá les he puesto otro dibujo para que recuerden cómo es la irrigación. Dos sistemas, el corio capilar que irriga este es el 65 al 85% de la retina, y la arteria central de la retina que irrigaba el 20 al 30%, y existe en algunos pacientes esta arteria que se llama cilio retinal, en un 30%, de un 10 a un 30% de ojos se encuentra esto de la arteria cilio retinal que se dirige hacia la fobia. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que este paciente tenga esta arteria, en el caso de una obstrucción de la arteria central de la retina, que daría pues un infarto de retina, podría llegarle a salvar la visión del paciente porque contaría con esta rama, ¿no? Esta arteria cilio-retinal. Acá en esta fotito de acá tenemos acá tenemos la retina, acá tenemos la coroides, y esta es la barrera hematorretiniana, que ahorita la vamos a ver, la barrera hematorretiniana externa, ¿ya? Entonces, como les decía, esta arteria cilio-retinal básicamente se dirige hacia la mácula irrigando esta área. En cuanto a las venas retinales, acabamos de decir que siguen el curso de las arterias, están junto con las arterias. En algunas áreas las venas cruzan sobre la arteria, y en estos cruces patológicos, cuando se ven patológicos es porque está la vena apretando la arteria,
son los signos que se ven, por ejemplo, en las hipertensiones, en los pacientes hipertensos, y se clasifican según la compresión que tengan sobre ella, la patología de la hipertensión. Generalmente el diámetro de una arteria es de 2 a 3 cuartos con respecto al de la vena, se ven más gruesas. Las venas tampoco se anastomosan y al final forman un anillo incompleto cerca de la aurea serrata. La formación de la vena central de la retina por las venas retinales superior e inferior sucede a nivel de la lámina cribosa. La vena va a estar sobre la vena central, ¿no? Sobre el lado temporal de la arteria. La arteria y la vena cruzan el espacio subaracnoideo juntas, y aquí la vena tiene un curso más largo que la arteria y perfora la dura madre más lejos del globo ocular. Es como recorren, digamos. Comúnmente llega directamente al seno cavernoso después de dar una rama a la vena oftálmica superior. Acá están los diámetros. Y acá otra fotito que les he puesto donde se ven las arterias y las venas de la retina. Recuerden que la parte donde está la mácula se llama la parte temporal, en el fondo del ojo, la descripción se dice temporal, y la parte, digamos, donde no estaría la mácula se llama nasal, ¿ya? Esta es la papila, la cabeza del nervio óptico. Acá tenemos cómo se dicotomizan y cómo se las describe, ¿no? La arteria temporal superior, la arteria temporal inferior, la vena temporal, así, según los cuadrantes que tengan, cuadrante superior, inferior, temporal y nasal. Y una fotito de una retinografía, que lo hemos visto también, es un estudio complementario que lo hemos visto en semiología, que lo que hace es inyectar una sustancia de contraste a nivel de la vena y se evalúa cómo cómo circula el contraste. ¿Y por qué no se ve esa zona negra? Porque es la zona avascular de la retina, que es la zona de la mácula. Eh, ¿Cómo es la barrera hematorretiniana, ¿no? Tenemos dos barreras, la barrera hematorretiniana externa y la interna, ¿sí? Acá en estas zonas estarían formándose estas dos barreras. La barrera hematorretiniana externa está constituida por el epitelio pigmentario de la retina, que es esta monocapa. Esta monocapa eh, de la retina va a bloquear la migración hacia el interior de solo pequeñas moléculas desde la capa de la coriocapilaris hacia el espacio subaracnoideo. Anatómicamente, estas uniones incluyen una zónula adherente y una zónula ocludens adyacentes al epitelio pigmentario. Ambas están situadas cerca del vértice de la célula y rodeándola. Esta es la barrera hematorretiniana externa. La interna es ya en el endotelio, o sea, la parte interna de un vaso retiniano. Este sitio de la barrera estaría formada por las uniones estrechas entre las células endoteliales, básicamente. Sería la barrera hematorretiniana interna. La perfusión retiniana se logra por un sistema dual de circulación sanguínea que no se superpone. Para cada sistema existe una barrera retiniana análoga a la barrera hematoencefálica. Ambas barreras confinan incluso moléculas relativamente pequeñas debido a la unión estrecha sin fugas entre las células. ¿Ya? Entonces, básicamente, estas barreras no permiten el paso en ninguna de las dos direcciones de moléculas pequeñas que alterarían, en caso de que esté rota o filtrando, digamos, alguna de las barreras, alterarían las capas de la retina. Vamos a tocar el tema dentro de retina de lo que es la mácula, específicamente. La mácula, entonces, el que se ve en el fondo del ojo de otro color, es el centro del polo posterior, tiene carotenoides oxigenados, en este caso se llama luteína y zeosantinas. Justamente son dos proteínas que se utilizan en el tratamiento de la degeneración macular. Tiene en el centro una depresión que se llama fobia. Las células ganglionares
que es una de las capas de la retina, en esta zona es solamente una capa, tienen solamente conos, es una zona, la zona foveal es sin irrigación, es avascular, y es la fovea la zona de mayor discriminación visual, la zona más de mejor visión. Se nutre a partir del acorio capilar y tenemos las dimensiones de las divisiones anatómicas de la mácula, ¿no? La mácula, la fovea, la foviola y el lumbo. Está ubicada a 4 milímetros en temporales y a 0,8 milímetros inferiores al centro del disco o de la papila. Entonces, 4 milímetros al lado temporal y 0,8 milímetros un poquito más abajo de lo que está ubicado el disco óptico. Esa es la mácula. Tenemos acá otra foto donde les he puesto cómo se subdivide y qué tamaños y qué dimensiones tiene la mácula. Entonces tenemos la parte, el área, perdón, perifoveal, el parafoveal, la fovea, la foviola y el lumbo, que es la parte más central, que solamente tiene una medida de 0,35 milímetros. Acá en este diagrama les estoy poniendo el desarrollo de la fobia humana, como es en el diagrama A al nacer. Luego tenemos en el B, este es el A, este es el B. Vayan viendo cómo se van formando las capitas y cómo se va formando también la excavación foveal, ¿sí? En el B tenemos el desarrollo foveal no está completo hasta el momento entre los ya nacido en la persona hasta los 45 meses de edad. Acuérdense que maduraba esta zona por estimulación de la visión. La parte foveal es la parte la última en formarse en la vida embrionaria y su madurez no ocurre, como decimos, hasta el desarrollo de la agudeza visual en los niños, inclusive hasta los 4 años de edad. En este caso, la mácula también tiene, habíamos dicho que era vascular, pero tiene un alto flujo de sanguíneo. De hecho, tiene la tasa más alta de flujo sanguíneo del cuerpo. Justamente este tema, este punto, tiene mucho que ver con el desarrollo de la degeneración macular relacionada con la edad, ¿no? ¿Por qué relacionan esto con un tema de como que esta zona estabilizaría la temperatura de la retina, ¿ya? Porque el flujo de sangre es muy superior al necesario para satisfacer las demandas nutricionales de la retina. Dentro de lo que es el estudio anatomotopográfico de la mácula, entonces se puede estudiar la mácula, que hemos dicho que es la parte central, que tiene otro color por los componentes que tiene, ahora lo vamos a ver, y que teníamos la forma de definirlos clínicamente acá abajo y acá arriba anatómicamente, ¿no? Clínicamente lo describimos como la mácula, la fovea central, donde también podemos ver la foviola, y anatómicamente se describe ya como la foviola, la fovea central, la parafoviola, la perifoviola, pero estas dos nomenclaturas o estas dos formas de describir la mácula en realidad se superponen normalmente. Nosotros cuando estudiamos un paciente no estamos diciendo es la zona de perifoveal, decimos mácula en la parte clínica, ¿no? Describimos dónde está la lesión, si a nivel de la fobia, a nivel de la mácula, básicamente, pero dependiendo mucho de la zona donde esté la lesión, en la parte ya descriptiva anatómica, sí se tiene que describir, ¿no? Por ejemplo, en una OCT es importante describir dónde está, en qué zona estaría la lesión. Entonces, bueno, esto básicamente ya es más de lo mismo, la anatomía topográfica. Vamos a ver ahora lo que es la papila o la cabeza del nervio óptico. Es el nacimiento del segundo par. Habíamos visto esto en glaucoma.
qué diámetro tenía y que con oftalmoscopía directa, sobre todo indirecta, se evaluaba bien y que tienen que saber que carece de neuronas neurosensoriales, por eso se llama área ciega, que esta área ciega se traduce en el campo visual como una mancha, como una zona negra, ¿no? Acá les puse un dibujito. Este sería el campo visual normal y esta zona del campo visual, que es el campo visual, es el estudio del espacio, de la visión, sin ver, digamos, sin necesidad de estar fijando la visión con la mácula, es el espacio que el paciente percibe y que disminuye en el glaucoma, ¿no? En este caso, en este paciente ya es un paciente que tiene estas zonas negras de pérdida de zonas de ceguera, que por eso se ven oscuras, pero que en ambos casos tenemos la zona esta negra que se llama el área, la mancha ciega del campo visual, que corresponde justamente a la papila. Y que el nervio óptico, cuando ya, digamos, ya tiene su dirección, su recorrido hacia el cerebro, se divide en porciones, que está la porción intraorbitaria, luego tenemos la longitud de esa dimensión, de ese recorrido, luego tenemos la porción intracanalicular y la porción ya intracranial. Ese sería ya el recorrido del nervio óptico. Luego tenemos la parte de la retina periférica, que es la zona básicamente desde el ecuador, que es la zona que no podemos observar con la oftalmoscopía monocular directa, desde el ecuador hasta la hora serrata. En este caso habíamos dicho que son hasta 8 diámetros de disco óptico y que en la parte ya extrema, acá en este fotito, ya estaría con el cuerpo ciliar, ¿sí? Para que se ubicaran de nuevo. La hora serrata es el límite ya de la retina con la coroides, se observa como serrata, por eso le han puesto ese nombre como aserrada, sinuosa, que se continúa, en este caso con el cuerpo ciliar, y se sitúa por delante del ecuador a unos 6 o 7 milímetros de la córnea. Acá les puse otra fotito para que vean. Esto es como que estaríamos observando el ojo de adelante para atrás. En la parte posterior tenemos el fondo del ojo, donde se observa el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico papila, la mácula, esto se llama polo posterior. Luego tenemos la parte de la media periferia, la extrema periferia de la retina y la parte ya de la hora serrata. Y acá les puse otra fotito donde estaríamos en la parte, digamos, izquierda de ustedes, de su pantalla, tenemos como que estaríamos observando el ojo de adelante para atrás y en el otro, en la parte derecha, como que estaríamos observando el ojo, mirándolo ya en la parte extrema por dentro, ¿sí? Entonces, en la parte, mirándolo de la parte izquierda, de afuera para adentro, empezamos con la conjuntiva, el limbo esclerocorneal, el iris, la pupila y el cristalino. Y si nos metemos adentro del ojo, vemos también la conjuntiva, la esclera, la coroides, la retina, la, la parte ya de la zónula de zinc o ciliar, el cristalino y los procesos ciliares, y en este caso acá, cómo se unen con la hora serrata. Esa sería la parte de la retina periférica. Ujú. ¿Cómo van, chicos? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que me tienen que preguntar ahora porque después, eh, si no han ido hilando la clase, es preferible repetirlo ahora antes de que sigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que son las capas de la retina, ¿sí? Eh, tenemos que la retina está formada por dos estructuras laminares. La externa, que es el epitelio pigmentario, que estaría, acá estaría el epitelio pigmentario, y esta sería la coroides, y acá estaría la esclera. Entonces, el epitelio pigmentario es la capa que está cerca o la primera capa de la retina. Y luego tenemos la otra estructura, que ya es la parte de la neuroretina, que es la capa interna de la retina.
y en la parte blanca ya estamos teniendo al vitrio, ¿ya? Entonces teníamos dentro de las capas de la retina, que son 10, tenemos el epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, la plexiforme interna y la membrana limitante interna, que de ahí, de las células ganglionares, nacían sus fibras, formaban el nervio óptico. Entonces, la retina neurosensorial, que no es la del epitelio pigmentario, sino las otras 9 capas, tienen como función la fototransducción, la integración retinal, la adaptación, la visión de los colores y la respuesta eléctrica. Esas son las funciones de la retina neurosensorial. Eh, Acá, en este dibujo, más o menos está comparando histológicamente y con un dibujo ya esquemático las diferentes capas, y tenemos que saber entonces que hay las células fotorreceptoras, que son los que reciben la señal, que son los conos y bastones. Después tenemos las neuronas de conducción, que son las bipolares y las ganglionares. Las neuronas de asociación, que son las células horizontales, amácrinas, centrífugas e interplexiformes, y las células que le dan sostén, que son las de Müller, las microglías y los astrocitos. Vamos a ir viendo cada capa. Entonces tenemos la del epitelio pigmentario. Volvamos a la misma foto histológica. Acá tenemos la coroides, acá tenemos la lámina vítrea, que sería la membrana de Bruch, que es la membrana basal, y tenemos luego el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario, entonces, es una sola capa de células que tienen mucha melamina, que se extienden hacia los bordes del nervio óptico en la parte posterior y hacia la hora serrata en la parte anterior. Su porción basal está en contacto con la membrana de Bruch de la coroides, y su vértice contiene microvellosidades que rodean los segmentos externos de los conos y bastones, que ya viene a ser la capa neurosensorial. El epitelio pigmentario deja pasar nutrientes provenientes del acorio capilar para el metabolismo de las capas externas de la retina. Tiene lugares de fijación para las proteínas que transportan la vitamina A. Recuerden que la vitamina A era importante y que su déficit generaba ceguera nocturna. Y también para las enzimas que son necesarias para el ciclo visual. Sus microvellosidades mantienen cierta unión con la retina neurosensorial a través de una sustancia de mucopolisacáridos en el espacio subretiniano, y fagocitan los desechos metabólicos de los segmentos externos de los fotorreceptores. El epitelio pigmentario no deja pasar ciertas moléculas, sabemos yo que pequeñas moléculas sí, en especial las de gran tamaño, por eso se conoce como la barrera hematorretiniana, externa, esa capa. En la fobia hay unos 30 conos, acuérdense que la fobia tenía conos y no tenía bastones, por cada celda del epitelio pigmentario retiniano, mientras que en la periferia hay 22 bastones por celda del epitelio pigmentario retiniano. La interdigitación de las células del epitelio pigmentario con los segmentos externos del bastón y cono proporcionan solo una tenue adhesión del epitelio pigmentario a la retina neurosensorial. Eso es importante cuando empieza ya la patología, como el desprendimiento de retina. Las células del epitelio pigmentario en la región macular son más altas y contienen más cantidades de pigmento de melanina que en otros lugares. Va a existir una relación inversa entre la melanina, y la concentración de pigmento de lipofucsina en el epitelio. Esta concentración de lipofucsina aumenta inicialmente durante las 2 primeras décadas de la vida y luego nuevamente en la 6ª década. La concentración de lipofucsina en el epitelio pigmentario es significativamente mayor en personas de piel clara que en las de piel oscura. Eso es importante. ¿Por qué? Porque han dicho que es inverso al color, a la melanina que contiene ese paciente, y también está relacionado con patología porque los pacientes que tienen
tez blanca o raza blanca tienen mayor predisposición a padecer de degeneración macular, o sea, a un envejecimiento de la mácula, ¿no? Entonces, el contenido de melanina, del epitelio pigmentario y de los melanocitos coroideos disminuyen con la edad. Eh, el epitelio pigmentario es una parte integral del ciclo visual. Es un componente importante de la renovación de los fotorreceptores. Se agregan continuamente nuevos discos del segmento externo proximales a la base, eso lo vamos a ver en la capa de conos y bastones, y las células del epitelio lo van fagocitando, van limpiando los discos más antiguos en el extremo distal de los segmentos externos. También transporta desechos metabólicos desde la retina hacia la coriocapilar. La melanina dentro de las células del epitelio absorben la luz que no ha sido capturada por los fotorreceptores, evitando así la dispersión excesiva de la luz dentro del ojo, y la absorción de melanina también puede conferir protección contra el estrés oxidativo, o sea, contra el inicio de la degeneración macular. La absorción de la melanina. También se cree que las células del epitelio secretan factores de crecimiento esenciales para diferenciaciones adecuadas de los fotorreceptores durante su desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del epitelio pigmentario? Absorber la luz, impedir su reflexión, la barrera hematorretiniana, la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que se disociaron después de la respuesta a la luz, y la fagocitosis y eliminación de los discos membranosos de la capa de conos y bastones. La capa de los fotorreceptores. Entonces hemos dicho que es la segunda capa. Acá tenemos de nuevo la monocapa de las células del epitelio pigmentario. Aquí están las microvellosidades. Acá estaría el esquema de un bastón y acá de un cono, ¿sí? Acá estaría, entonces, la luz que entra al ojo llega directamente hasta esta capa, donde empieza el proceso de fototransducción de la luz. O sea, convertir un fenómeno lumínico en un fenómeno químico y luego eléctrico. Acá les puse la foto de la parte histológica, donde cómo se ve la capa de conos y bastones. Entonces, los bastones y los conos son los segmentos externos de las células fotorreceptoras. Sus núcleos van a formar la capa nuclear externa de la retina, y la luz que llega a las células fotorreceptoras debe atravesar primero todas las capas para llegar a esta capa. En la fobia central, se detecta la mayor cantidad de conos. Por eso se va a traducir en una mejor o mayor agudeza visual, mejor visión de los colores. No hay bastones a nivel de la fobia. Desde el punto de vista funcional, los bastones son más sensibles a la luz y son los receptores utilizados en condiciones de baja intensidad luminosa. La imagen obtenida se compone de tonos de gris. En cambio, en los conos, que hay 3 tipos de conos, L, M y S, según la sensibilidad a las ondas de luz que haya, largas, medianas y cortas, que no se pueden distinguir morfológicamente, pero son más sensibles a las regiones de color rojo, verde y azul del espectro luminoso. Cada clase de cono contiene una molécula diferente de pigmento visual que se activa por la absorción de esta luz en las longitudes de onda del azul, del verde y del rojo. Cada fotorreceptor, ya sea cono o bastón, está compuesto por 3 partes: una parte externa, un pedículo de conexión y un segmento interno. La parte externa, que es más o menos como un cilindro o un cono, de ahí por eso vienen las denominaciones, y si es más una célula cónica o más se parece a un bastón, está en relación con las microvellosidades del epitelio pigmentario. Luego, el pedículo de conexión contiene un cilio, como la región que une el segmento interno con el externo, y
en esta región una prolongación delgada que se afina en su extremidad llamada segmento interno. Este segmento interno, que se divide en un elipsoide externo y una porción mioide interna, que es una dotación de orgánulos típicos de células activas que están sintetizando proteína. Básicamente acá te está describiendo cómo es cada célula y qué tiene, ¿no? El aparato de Golgi, los ribosomas, las mitocondrias, dónde están en qué parte, en qué segmento están, y que el segmento externo es el sitio de la fotosensibilidad y el interno contiene básicamente la maquinaria metabólica para que funcione la célula fotorreceptora. Las propiedades en general de los conos y bastones descritas en estas dos imágenes. Acuérdense que los conos son los más sensibles, que están en la fobia, que tienen menor cantidad en general que los bastones, hay menos conos que bastones, tienen una rápida respuesta, tienen mayor selectividad, tienen mayor convergencia de células ganglionares y tienen la mejor agudeza visual. Y que los bastones tienen más pigmentos, tienen una respuesta lenta, tienen menor selectividad, tienen menor convergencia de células ganglionares y tienen una baja agudeza visual. En los bastones está la rodopsina, que también se llama púrpura visual, que inicia el estímulo visual cuando se decolora por la luz. En los bastones, la rodopsina, entonces con el estímulo visual se decolora por la luz. En los conos está la iodopsina y cada cono tiene, acuérdense, están especializados para los tres colores básicos, rojo, verde y azul. Ambas, tanto conos como bastones, contienen una subunidad fijada a la membrana llamada opsina y un segundo componente pequeño que absorbe la luz, que se llama cromóforo. Entonces, acá otra parte donde se comparan en base a cómo varían sus respuestas y cómo estarían dispuestos. Por ejemplo, en cuanto a la sensibilidad lumínica, los conos tienen baja sensibilidad, los bastones tenían alta sensibilidad. En cuanto a la visión, alta sensibilidad a los conos, baja a los bastones. En cuanto a su distribución, teníamos una distribución mayormente central a nivel de la fobia de los conos, iba disminuyendo conforme contamos a la periferia de la retina, pero los bastones estaban sobre todo en la parte periférica. En cuanto a su número, hemos dicho, menos conos, aproximadamente unos 6 millones de conos y unos 120 millones de bastones. Sus pigmentos, la codopsinas en los conos, las rodopsinas en los bastones, y en cuanto a la sensibilidad espectral, o sea, la visión de los colores, tienen 3 longitudes de onda los conos y una los bastones. Eso en cuanto a lo que sería la capa de fotorreceptores de la retina. Después tenemos la membrana limitante externa, las capas de la membrana limitante externa, que no es una membrana verdadera, es una hilera de zónulas adherentes que unen los extremos apicales de las células de Müller entre sí a los bastones y los conos continuos. Se cree que esta capa es una barrera metabólica que restringe el paso de moléculas grandes hacia las capas internas de la retina. Entonces, después tenemos la capa nuclear externa, ¿sí? Tenemos, entonces, en este caso está al revés el dibujo, porque estábamos nombrando de abajo para arriba. Entonces acá tenemos la monocapa de células pigmentarias, la capa de conos y bastones, y ahora tenemos la capa de nuclear externa, que son los núcleos de los fotorreceptores. Acá están los fotorreceptores, sus núcleos, es la capa nuclear externa. La luz, acuérdense que viene del vitrio, o sea que atraviesa el ojo a través de la córnea, acá está la dirección de la luz, llega hasta el epitelio pigmentario y como que aquí se traduce y recién se actuarían las otras capas de la retina, después de haber sido transformadas, por decirle de alguna manera. Entonces, la capa nuclear externa contiene los núcleos de los conos y bastones. Los núcleos se encuentran cerca de los segmentos externos, los núcleos de los conos, estos en caso de los núcleos de los bastones, y los núcleos de los conos, bueno, esto es la parte de tinción. No, esto no. Vamos a ver mejor lo que me vayan captando. Vamos a pasar entonces, hemos visto la membrana limitante, la capa nuclear externa, vamos a ir a la capa
plexiforme externa. Entonces, la capa plexiforme externa es básicamente una capa de sinapsis, ¿ya? De sinapsis. La capa plexiforme externa está formada por las evaginaciones de los bastones, de los conos, de las células horizontales, de las interplexiformes, de las amácrinas y de las células bipolares. Una capa de sinapsis, la plexiforme externa. Luego estaría la capa nuclear interna. La capa nuclear interna. Estos son los cuerpos celulares de interneuronas retinales. Entonces, la capa nuclear externa, la capa nuclear interna, entonces tenemos cuerpos de interneuronas retinales. Tenemos acá las células bipolares, las células amácrinas y las horizontales. Células bipolares, células amácrinas, célula bipolar también acá, y acá tenemos las células horizontales. Horizontales como una disposición horizontal, la bipolar como vertical y la amácrina como si fuera una arañita. ¿Sí? Esas serían entonces la capa nuclear interna, los cuerpos celulares de estas neuronas. También tenemos, en este caso, las células de Müller que forman el armazón para toda la retina. Las evaginaciones van a rodear las otras células de la retina de manera tan completa que llenan la mayor parte del espacio extracelular. Los extremos basal y apical forman las membranas limitante interna y externa, o interior y exterior. Los bastones y conos realizan sus intercambios metabólicos con los líquidos extracelulares transportados a través de la barrera hematorretiniana del epitelio pigmentario. Las células bipolares, sus evaginaciones se extienden hasta las capas plexiformes internas y externas y en la región periférica de la retina. Los axones de las células bipolares pasan a la capa plexiforme interna, donde establecen sinapsis con varias células ganglionares. Establecen también relaciones sinápticas con múltiples células de cada capa, excepto en la fobia, donde las sinapsis serían en una sola capa de células ganglionares para permitir una agudeza visual mayor. Las células horizontales, sus evaginaciones se extienden hasta la capa plexiforme externa, se entremezclan con las evaginaciones de las células bipolares y establecen sinapsis con los bastones y los pedículos de los conos y las células bipolares. Las células amácrinas contribuyen a una interconexión celular compleja. Se ramifican ampliamente, hacen su sinapsis con las células bipolares y las dendritas de las células ganglionares. En la capa plexiforme interna con sus células interplexiforme y células amácrinas. Y las células interplexiformes hacen sinapsis con las capas plexiforme interna y externa y estas células transmiten los impulsos desde la primera hacia la segunda. Entonces, en pocas palabras, esto es un quilombo. Entonces, básicamente con que se acuerden que esta capa tiene estas células y que es una capa de interrelación básicamente de los cuerpos celulares de estos tipos celulares. ¿Ya? Mejor eso, para que no se hagan tanto lío. Luego tenemos la capa plexiforme interna. ¿Ya? La capa plexiforme interna es la segunda capa sináptica. Acá. Entonces, en este caso, estarían entre las interneuronas retinianas y ya las células ganglionares, en la capa de sinapsis entre las interneuronas que eran estas con la capa de células ganglionares, que las evaginaciones de la capa de células ganglionares formaba el nervio óptico. Esa es una de las últimas capas. Entonces, la plexiforme interna también con conexiones sinápticas entre las células bipolares y ganglionares, van a entrelazar estas células y el trayecto es paralelo a la membrana limitante interna, por lo que estas adquieren el aspecto de estriaciones horizontales. Eso en la parte histológica. La capa de células ganglionares, que es ya los cuerpos celulares de las células ganglionares, que son las células de salida del nervio óptico, que formarían
sus axones el nervio óptico. Entonces, en mayor parte de la retina, las células ganglionares poseen un solo estrato de células y en la mácula se apilan hasta formar 8 estratos de células, aunque desaparecen a la altura de la fobia central. Luego tenemos la capa del nervio óptico o de acá, la capa de las fibras nerviosas de las células ganglionares. Entonces los axones de las células ganglionares pasan a través de la retina, evitando la mácula, entran al disco óptico y salen del ojo formando el nervio óptico. Y luego, por último, la capa de la membrana limitante interna, ¿no? La última capa. Entonces, esta membrana limitante interna básicamente es como que delimita el resto de las capas de la retina. Forma el límite interno y en la lámina y es la lámina basal de las células de Müller, la capa limitante, la membrana limitante interna. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de lo que es las diferentes capas de la retina? ¿Dónde están? A ver, de lo importante de este tema, de lo que es las capas de generalidades, básicamente me describan esto, qué es la retina, qué partes tiene, qué se observa, cómo la observamos a través de la oftalmoscopía indirecta y estudios complementarios como la OCT de mácula y electroretinograma. Luego, en la parte de acá, de mácula, básicamente que se acuerden esta descripción, que es una zona, tiene una zona avascular que es la parte foveal. ¿Qué partes tiene la mácula? En la parte esta, que sería la parte umbo, foviola, fobia, parafobia, perifobia. Recuerden también esta parte que dijimos que la mácula no está desarrollada del nacimiento y que requiere un estímulo para su desarrollo. No, esto no. La parte topográfica y clínica no. Luego, esto de la papila también del nervio óptico, cómo se describe la estructura de la papila, su forma, el color y cómo se observa, ¿no?, la salida del paquete vascular y cómo es su relación en cuanto a la excavación, ¿no? El tamaño de la excavación es redondeada, menos de un tercio del tamaño del disco óptico. Es la excavación normal. Luego que justamente la papila, en el estudio del campo visual, se observa como una mancha, porque no tiene mancha ciega, porque en esa zona no hay, digamos, no hay la retina, digamos, para que no se confunda. Luego, ya, y en retina periférica, sí me parece importante que recuerden estas partes, ¿no? La parte de la extrema periferia y de la hora serrata y que sepan describir que la hora serrata es básicamente el límite anterior, que en la parte anterior está junto con la coroides y que estaría más o menos a unos 6 o 7 milímetros de la córnea, la hora serrata, y que es la zona de retina no visual, para que recuerden también ese tema. Bien, vamos a tener que terminar la clase, chicos, hasta ahí porque ya son las 4. Les voy a llamar la lista antes. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la clase? Y vamos a llamar la lista. Aquí, pum, pum. No. Bueno, Jonathan Ardiles. Presente, doctora, buenas tardes. Hola. Katy Arque. Presente, doctora, buenas tardes. Friné Calderón. A todos los saludo, ¿ya? Buenas tardes, chicos, a todos. Friné. Joaquín Centeno. ¿Alguien sabe algo? ¿Sabes algo de Presente, doctora. Friné? Ya. Joaquín. No te ha dicho nada, ¿no?
Arlet. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Julio Condori. Julio. Yael Bianca Cortés. Yael es el nombre. Cortés con M italiano. Bianca Cortés. Mario Luis Flores. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Daniel Galdós. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Mari Claudia Góngora. Presente, doctora. Buenas tardes. Joan Goizueta Álvaro. Presente, doctora, buenas tardes. Flor Milagros Grajeda. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Anderson Steve Granilla. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Aristides Herrera. Karen Doctora, buenas Hualpa. tardes. Presente. Presente. Aristides. Presente. Buenas tardes. Aristides y Karen. José Manuel Hualpa Olivera. Miluska Guamán Granilla. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Enrique Guamaní. Ronnie, ya está. Suyetka. Presente, doctora. Buenas tardes. Lucero Hanky. Presente, doctora. Doctorita Guamaní Ramos, presente. No se me escuchó. Ya. Carla Jurado. Presente, doctora. Buenas tardes. Alexander Leiva. Presente, doctora, buenas tardes. Mario Mendoza. Presente, doctora, buenas tardes. Lisbeth Mondragón. Presente, doctora. Buenas tardes. Melanie Olivera. Presente, doctora. Buenas tardes. Dulia Pacheco. Presente, doctora. Buenas tardes. Richard Pacori. Cori, presente, doctora. Buenas tardes. Nilo Paucar. Presente, doctora, buenas tardes. Shirley Paucar. Presente, doctora. Buenas tardes. Miguel Future. Doctora, buenas tardes. Pablo Pineda. Presente, doctorita, buenas tardes. Buenas tardes. Annette Pinelo. Buenas tardes, doctorita. Presente. Annette. Micheli Piñé. Micheli Fiorella. Harold Pizarro. Presente, doctora. Buenas tardes. Iván Puma. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco Antonio. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Espéreme un cachito. Y acá. Un segundito. Ya. Marco Antonio dije, ¿no? Sí, Sí. doctora, presente. Yeser Retamoso. Yeser Anthony. Brigitte Segovia. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Cencia. Presente, doctora, buenas tardes. María Jimena Sierra. Presente, doctora. Buenas tardes. Robinson Soto. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Jacqueline Lisbeth Valderrama. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Jair Vázquez. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela Vélez. Presente, doctora. Buenas tardes. Alexandra Vera. Presente, doctora. Buenas Alexandra. tardes. Buenas tardes. Y Jean-Pierre. Presente, doctora, Jean-Pierre buenas tardes. Zárate. Muy bien, chicos. Nadie más, ¿no? Que no me haya. Estaba Micheli. Doctora, ¿Ah? por favor, Cortés presente. ¿Cuál? ¿Apellido Yael? Cortés, doctor. No. ¿De Yael? O escríbeme, no sé, no escucho bien. ¿De quién? ¿Yael qué? Cortés. Por favor, Cortés, doctora. Bianca y Calderón. ¿Calderón qué? Sí, doctora. Calderón abarca Frine, doctora.
Ah, Fride, ya. ¿Quién más, chicos? Doctora Condori, Centeno Candia, Julio. no sé si me escuchó. ¿Cuál? Centeno ¿Apellido, Candia, no apellido? sé si me escuchó. Centeno Candia. Centeno. Walpo Olivera, por favor, doctorita. Sí, Joaquín, sí. Sí te puse Joaquín. ¿Y quién? ¿Walpa? Doctor. Sí. Walpa. Ah, José Manuel. No te escuché a ti. Me faltaría solo Álvaro Goizueta. No está, ¿no? Álvaro y... ¿De quién? ¿De Álvaro Goizueta? A ver. Entonces le pongo Goizueta y... ¿quién más faltaba? Acá. Y solamente me falta entonces...